enseñanza, o hemos venido dando una enseñanza, hermano, de lo que el apóstol Juan escribe en el Evangelio, en su Evangelio, mostrando 7 señales que hablan del poder y de la manifestación de Jesús como Dios, como hombre también. Aleluya. La primera señal nos habla de la calidad de 2 productos, que es el agua y el vino, y que en videos anteriores explicamos profundamente esta señal. También hablamos de la señal del tiempo, donde Dios no tiene, amados hermanos, una sujeción al tiempo, donde Dios, a través de su palabra, aleluya, o la distancia, para Dios no existe distancia, no existe tiempo, amén. Dios puede obrar a la distancia y Dios también puede obrar dándole un alto al tiempo, porque existen dificultades que están en el cuerpo durante mucho tiempo, pero para Dios no hay nada imposible. Y muchas de esas personas, por ejemplo, gastan su tiempo, su dinero visitando, buscando la manera de ser sano, buscando la forma de salir de ese problema. Y el tiempo pasa y no acontece nada. Amén. Y en esos ejemplos, en esas señales que Jesús muestra, también nos habla de alguien que llevaba mucho tiempo enfermo y que Jesús fue a visitar, lo que es el paralítico de Betesda. Mis amados hermanos, que recibe sanidad después de 38 años de estar intentando buscar un milagro y no lo había hallado. Y Jesús tuvo que ir a detener el tiempo de su enfermedad y decirle, ya basta, vete de este cuerpo. Aleluya. Y la persona fue sana en el nombre de Jesús en aquel día. Esta cuarta señal que aparece en el Evangelio de Juan nos habla del poder sobre la cantidad. Amén. Nos habla del poder de Dios sobre las necesidades, sobre las cosas que hacen falta en nuestras vidas. Amén. Cosas que son imposibles de adquirir, de tener en nuestras manos. Y que Dios se manifiesta y que Dios se hace visible y obra en nosotros, hermano, un milagro que hace que nosotros obtengamos esa necesidad eventual que se presenta. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 11 al 14, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían, y cuanto hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, amén, que de los 5 panes de cebada sobraron, a los que habían comido aquellos hombres. Entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, esta señal que el apóstol Juan nos presenta en su evangelio es una señal que de los milagros que hay, que Jesús hizo, son de los más recordados. Uno de los milagros más recordados es la multiplicación de los peces allá en el mar de Galilea. Y otro de los milagros más recordados es la multiplicación de los panes y de los peces en este caso, que es una señal que presenta el apóstol Juan, como dando a entender que para Jesús no existe, hermano, necesidad, que para Jesús no hay una imposibilidad de proveernos cuando tenemos falta de algún bien. Amén. Existe, hermano, durante este periodo, durante este día en el que Jesús estaba con sus discípulos y una gran multitud de personas le seguían, dice la Escritura que aproximadamente 5,000 hombres, cabezas de familia, y eso no contando las mujeres ni los niños que también estaban allí. Posiblemente, pues, habrían más personas, habría más de 5,000 personas, simplemente que se utiliza, ¿verdad? Un número cerrado, un número generalizado, para no hablar del pico. Amén. Entonces, Jesús tuvo compasión de las personas que habían estado siguiéndole y que habían estado escuchando sus enseñanzas, y le dice a sus discípulos, denle de comer a esta multitud. El Evangelio de Juan dice que Jesús mandó a que las personas se recostasen en números de 50. Amén.
Este número de 50 aparece varias veces en el Antiguo Testamento como un número de provisión, un número donde Dios proveyó, donde Dios sustentó. Amén, aleluya. Encontramos en los tiempos del profeta Eliseo, el profeta Elías, amén, donde Dios había reunido a profetas, a más de 50 profetas y lo había sostenido en aquel tiempo. Aleluya, a través de un mayordomo, a través de un siervo del rey Acab en aquellos días. Encontramos que en el Evangelio de Lucas las personas se recostaron en números de 50 para que de esta manera pues los alimentos fuesen repartidos. Amén. Encontramos que la respuesta de los discípulos es: Señor, la multitud es mucha, es demasiadas personas y no tenemos con qué darle, no tenemos alimentos, ni siquiera reuniendo el dinero entre todos nosotros aquí podríamos comprar tal cantidad de alimentos. Algunos medían que más de 200 denarios podían, hermano, alcanzar para comprar alimento para todas estas personas. El denario es el pago de un día de trabajo, es el mínimo, el sueldo mínimo de un día. Amén. Un aproximado de unos 40,000 a 50,000 pesos colombianos. Imagínese poder alimentar a más de 5,000 personas. Habría que tener una gran cantidad de dinero. Y Jesús, hermano, como era algo imposible lo que él estaba pidiendo, era algo que se salía de las manos, no había la capacidad económica en ese momento para poder sustentar a tantas personas. Amén. Un hombre, un jovencito de la multitud, trae a Jesús 5 panes y 2 peces, que simbólicamente en la numerología bíblica, estos números, el número 5 hace representación a la ley de Dios, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, la ley revelada de Dios a Moisés. Y estos 2 peces que hacen representación al Antiguo y al Nuevo Testamento. Amén. Todos estos simbolismos los encontramos reflejados a través de la Biblia, pero que para el momento Jesús estaba trayendo una enseñanza muy fuerte a la humanidad, estaba trayendo una enseñanza muy fuerte a los discípulos. Amén. Y Jesús toma estos alimentos, estos 5 panes y estos 2 peces, levanta al cielo sus manos y le dice: Padre, gracias te doy. Amén, porque principalmente, mis amados hermanos, todo lo que acontece en nuestra vida, las bendiciones, los milagros, las sanidades, todas las veces en las que Dios responde, aleluya, a nuestras oraciones, porque Dios nuestro Padre ha respondido desde lo alto, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces dijo a sus discípulos, aleluya, que repartieran los alimentos. O sea, esos 5 panes y esos 2 peces se multiplicaron de una manera sobrenatural, a tal punto que se alimentaron más de 5,000 personas, incluyendo a sus mujeres, incluyendo a sus niños. Amén. Y cuando todos hubieron saciado, o sea, todos habrían comido, saciado es que comieron hasta que se llenaron. O sea, no solamente hubo una porción limitada, hubo una porción personal, hubo en abundancia a tal punto de que las personas saciaron en ese día su hambre. Amén. Jesús le dice a los discípulos: recoged, amén, lo que sobró, o sea, hasta sobró. El milagro de Dios, la abundancia que proviene de Dios, hermano, muchas veces hasta sobreabunda. No solamente Dios muchas veces nos da lo que necesitamos, sino que también Dios a veces nos da más de lo que necesitamos. Porque si hay algo en lo que Dios es experto y en lo que Dios sabe hacer, hermano, es sobreabundar en sus bendiciones hacia nuestras vidas. Es que Él nos da mucho más de lo que le pedimos, por su misericordia y por su gracia y por su bondad, porque así le ha placido a Dios obrar en nuestras vidas. Entonces, los panes se multiplican, los peces se multiplican, las personas comen, se sacian y sobra. Y dice que llenaron 12 cestas de pedazos. Amén. Este número 12 también es representativo, también tiene una simbología que hace
alusión a las 12 tribus de Israel, que en ese tiempo pues estaban siendo visitadas por el Señor Jesús. Amén, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, fíjese ustedes que el término utilizado en el Evangelio de Juan no es la palabra milagros ni prodigio, sino viendo la señal, porque una señal, hermano, nos pronuncia un mensaje. Por ejemplo, las señales de tránsito nos pronuncian un mensaje, nos dicen algo. Y esta señal hablaba directamente de un mensaje que Jesús era Dios, que Jesús tenía poder sobre las dificultades, sobre las potestades, sobre las enfermedades, sobre la distancia, sobre el tiempo y sobre todas las cosas, porque Él es todopoderoso. Para Él no existe ninguna dificultad, para Él no existe nada difícil. ¿Qué puede haber difícil para Dios en esta tierra? Ninguna cosa, no puede haber nada que se oponga al poder y a la voluntad de Dios. Amén. Y esta señal que ellos pudieron comprender en ese momento, lo dice más adelante en el mismo texto bíblico, dice, este verdaderamente es, hermano, el profeta que había de venir al mundo. ¿Y de dónde ellos sacan esta palabra? Que este era el profeta, porque existían profecías que declaraban que alguien iba a venir, aleluya, a la tierra a hacer este tipo de milagros, este tipo de señales, y que cuando vieran estas señales, entonces ellos iban a comprender que el que estaba allí al frente era el Mesías prometido, era Dios con nosotros. Aquel mensaje que se le da al profeta, donde dice, aleluya, que ese niño será llamado Emanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. Amén. O sea que Jesús estaba allí presente, el Dios que se había prometido en el Antiguo Testamento estaba allí presente. ¿Y dónde dice esta profecía? ¿Dónde se anuncia? Pues principalmente antes de anunciar la profecía se dice que el Salmo 72:16 dice, habrá en la tierra abundancia de trigo, que fue lo que se multiplicó en aquellos panes de trigo, de cebada, donde dice, en la cima de los montes ondeará como el Líbano al despertar sus frutos y sus flores como la hierba de la tierra. El Salmo 78:19 dice, y hablaron contra Dios diciendo, podrás poner mesa en el desierto, podrás servirnos alimentos en el desierto. Y esta profecía está ya en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel fue sustentado en el desierto por el pan que caía del cielo. En Juan capítulo 6 dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Estas profecías que ellos dicen, verdaderamente este es el profeta que habría de venir, están relacionadas con estos mensajes del Antiguo Testamento. Aleluya. Donde Dios se glorificó multiplicando, donde Dios se glorificó proveyendo desde el cielo el pan que caía a los judíos, a los hebreos en aquellos días. Amén. También existen profecías en Deuteronomio capítulo 18, donde dice a la altura del verso 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Amén. Y ese profeta que está hablando aquí es el profeta Moisés, a quien Dios utilizó a través de todos estos milagros. Y él dice, otro igual que yo va a venir a hacer estos milagros. Cuando ustedes vean estas señales, entonces comprenderán que es el tiempo de la visitación del Mesías. Amén. Entonces dice también el verso 18 de Deuteronomio 18, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Esta señal de la provisión del pan, de la provisión de los peces, de la multiplicación de los panes y los peces, son el cumplimiento de estas profecías que se dan en el Antiguo Testamento y que los judíos estaban esperando que se cumplieran y que los judíos estaban esperando estas señales que vinieran al mundo. Pero qué lástima, hermano, que los que lo vieron no pudieron creer. Los que lo vieron ejecutar este tipo de señales no pudieron comprenderlo. Amén. Porque Dios había declarado también una profecía para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. O sea, prácticamente el endurecimiento por parte de esta nación, aleluya, se produjo a lo largo del tiempo, a lo largo de que Dios quiso trabajar, de que Dios hizo,
de que Dios les mostró, de que Dios se les reveló, y ellos nunca quisieron aceptarlo. Amén. Y esto ocasionó que en ellos se endureciera su corazón y que por más señales que vieran, por más milagros que vieran, no iban a convertirse nunca de sus malos caminos. Amén. Jesús también renueva la señal del éxodo. Aleluya. Toda esta gran cantidad de personas que le seguían era como un éxodo que le seguían en el desierto, donde Él los ubicó, les dio el alimento, les multiplicó los panes y los peces. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, al darse cuenta de estas señales, pudieron pronunciar la palabra que dice: verdaderamente este es el profeta que habría de venir. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Un profeta que les multiplicó los panes y los peces. Entonces, ¿existe, hermano, alguna dificultad para que Dios pueda proveernos las necesidades que tenemos? Ninguna manera. Si confiamos en Él y si oramos con fe, amén, y si damos acción de gracias, Dios nos bendecirá. Y Dios traerá, hermano, todas nuestras necesidades serán cumplidas conforme a sus riquezas en gloria y conforme a su voluntad. Entonces, no temamos ni nos entristezcamos cuando no haya alimento, cuando no haya vestido, cuando no haya provisión. Hermano, acordémonos de que para Dios no existe nada imposible y que para los que creen todo es posible. Hermanos, que podamos en este día colocar todas estas peticiones delante de Dios y que Dios obrará conforme a su voluntad en nuestras vidas. Esta es la cuarta señal de que Cristo tiene poder sobre la cantidad. Amén. Usted tiene poco, eran 5 panes y 2 peces, pues en las manos de Dios esos 5 panes y esos 2 peces son una gran cantidad innumerable. Amén. Entonces todo, hermano, puesto en las manos de Dios, podrá ser bendecido y engrandecido. Lo que usted cree que es poquito para Dios puede convertirse en algo grande, porque Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les dé la victoria en este día y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. La vida